Televisa presenta. ¿Qué tal, profe? Que espero y tenga un buen día. Bueno, mi equipo está conformado por por mi compañero Alberto Zaragoza, por mi compañero Roberto Rivera, por mi compañero Jefté Deschamps, Pablo Villalobos, y Miguel Cuevas. Bueno, y yo, Cristian Lara. Bueno, nosotros le vamos a hablar sobre la revolución industrial, el por qué es un movimiento social y demás. A mí me tocó la parte de la introducción. Bueno, la revolución industrial, bueno, también conocida como la primera revolución industrial, fue el proceso de transformación económica y social tecnológica que inició a la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña, que poquito después se extendió hacia, hacia las Europas, hacia Europa Occidental y América anglosajona. Bueno, fue aproximadamente entre 1820 y 1840. Durante ese periodo se vivieron pues varias transformaciones, lo que vienen siendo económicas y pues como le digo tecnológicas y sociales. En la historia de la humanidad desde el Neolítico. Bueno, vio pasar una economía rural basada pues fundamentalmente en la agricultura y el comercio y fue a una economía de carácter urbano, que vino siendo la industrialización y la mecanizada. La revolución industrial marcó un punto pues de inflexión en la historia, porque modificó e influenció los aspectos de la vida cotidianos de una u otra manera. Por ejemplo, no sé, si nosotros no viviéramos en la actualidad, de las personas más que nada del campo, siento que lo resentirían más. Por ejemplo, seguirían con yuntas, creo que se llaman, seguirían arando con yuntas, le digo, y pues estaría como que bastante más pesado que lo es ahora, que es mucho más fácil, no sé, con un tractor y de volada. Bueno, a partir del 1800, la riqueza y la renta per cápita se multiplicó como no se había hecho nunca en la historia. Pero pues hasta entonces el PIB per cápita se había mantenido prácticamente como que estancado durante siglos. A partir de este momento se inicia una transición que acabaría con siglos de una mano de obra basada en el trabajo manual y el uso de tracción animal, siendo estos sustituidos por maquinaria para la fabricación industrial y para el transporte de mercancías y pasajeros. Esta transición se inicia hacia finales del siglo XVIII en la industria textil, así como en lo relacionado con la extracción y utilización de carbón. La expansión del comercio fue gracias al desarrollo de las comunicaciones, con la construcción de vías férreas, canales y carreteras. El paso de una economía fundamentalmente agrícola a una economía industrial influyó sobremanera en la población, que experimentó un rápido crecimiento sobre todo en el ámbito urbano. La introducción de la maquinaria de vapor de James Watt en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de esta revolución, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Más tarde, el desarrollo de los barcos y de los ferrocarriles a vapor, así como el desarrollo en la segunda mitad del siglo XIX del motor de combustión interna y la energía eléctrica, supusieron un progreso tecnológico sin precedentes. Aún sigue habiendo discusión entre historiadores y economistas sobre las fechas de los grandes cambios provocados por la revolución industrial. El comienzo más aceptado de lo que podríamos llamar primera revolución industrial se podría situar a finales del siglo XVIII, mientras su conclusión se podría situar a mediados del siglo XIX, con un periodo de transición ubicado entre 1840 y 1870. Por su parte, lo que podríamos llamar Segunda Revolución Industrial partiría desde mediados del siglo XIX a principios del siglo XX, destacando como fecha más aceptada de finalización a 1914, año del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Como consecuencia del desarrollo industrial nacieron nuevos grupos o clases sociales encabezadas por el proletariado.
los trabajadores industriales y campesinos pobres, y la burguesía, quien era dueña de los medios de producción y poseedora de la mayor parte de la renta y el capital. Esta nueva división social dio pie al desarrollo de problemas sociales y laborales. Protestas populares y nuevas ideologías propugnaban y demandaban una mejora de las condiciones de la vida de las clases más desfavorecidas por la vía del sindicalismo, el socialismo, el anarquismo o el comunismo. ¿Qué tal? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Pablo Villalobos y les voy a hablar un poquito acerca de las causas y antecedentes de la revolución industrial. Y bueno, si bien sabemos, la revolución industrial pues tuvo grandes aportaciones científicas y filosóficas a principios del siglo XVI, y pues estos conocimientos eran pues demasiado primitivos acerca de la relojería, acerca de la navegación, de la imprenta, del comercio, y pues también tenían conocimientos de la banca financiera, así que pues eran ideas muy primitivas realmente. Y también pues los conflictos armados, las pandemias o incluso la falta de crecimiento demográfico impidió que toda la gente pudiera tener estos conocimientos. Y bueno, fue a partir del siglo XVIII que Europa pues tuvo sus asentamientos y las primeras bases de una sociedad capitalista con el Renacimiento. Y bueno, también fue en el siglo XVIII que la industria minera tuvo su gran apogeo, y pues bueno, esto pudo dar oportunidad a que las demás industrias pues pudieran surgir, así como la industria de metales o incluso se inventó la máquina de vapor. Entonces pues surgieron muchas innovaciones también científicas. La industrialización comenzó en los países de Gran Bretaña, Bélgica, Alemania, Rusia, España, Estados Unidos, Japón e Italia. Y pues con esto tuvo como consecuencias el nacimiento del capitalismo, la aceptación de la economía en el mercado, la necesidad de producción y exportación de productos. También trajo consigo la alianza entre agricultores, ganadores y vendedores para la productividad y eficiencia de este mercado. También pues, se perdió un cierto equilibrio económico y pues dejó de existir la inflación monetaria. Otras interpretaciones sugieren que este nuevo cambio de mentalidad y la posterior evolución del sistema económico fue por causas morales y religiosas. La reforma protestante de Martín Lutero y Juan Calvino trajo consigo un cambio de mentalidad en el trato y visión respecto del trabajo. Según Max Weber, el protestantismo considera el trabajo y el esfuerzo como un bien y un valor fundamental, al contrario de la ética católica, que lo considera un castigo a raíz del pecado original. Esto explicaría en parte las diferencias a la hora de desarrollarse de las distintas naciones europeas, teniendo como pionero a países protestantes como Gran Bretaña, Alemania u Holanda, y como países atrasados a España, Portugal e Italia, todos ellos católicos. Esta interpretación sigue siendo muy discutida. La existencia de controles fronterizos más intensos evitaron la propagación de enfermedades y disminuyó la propagación de epidemias como las ocurridas en tiempos anteriores. La revolución agrícola británica hizo además más eficiente la producción de alimentos con una menor aportación del factor trabajo, alentando a la población que no podía encontrar trabajos agrícolas a buscar empleos relacionados con la industria y por ende originando un movimiento migratorio desde el campo a las ciudades, así como un nuevo desarrollo en las fábricas. La expansión colonial del siglo XVII, acompañada del desarrollo del comercio internacional, la nueva creación de mercados financieros y la acumulación de capital son considerados factores muy influyentes, como también lo fue la revolución científica del siglo XVII. Se puede decir que se produjo en Inglaterra por su desarrollo económico. La presencia de un mayor mercado doméstico debería también ser considerada como un catalizador de la revolución industrial, explicando particularmente por qué ocurrió en el Reino Unido. La invención de la máquina de vapor fue una de las más importantes innovaciones de la revolución industrial y hizo posible mejoramientos en el trabajo del metal basado en el uso del coque en vez de carbón vegetal. En el siglo XVIII la industria textil aprovechó el poder del agua para el funcionamiento de algunas máquinas. Estas industrias se convirtieron en el modelo de organización del trabajo humano en las fábricas.
Además de innovación de la maquinaria, la cadena de montaje contribuyó mucho en la eficiencia de las fábricas. Revolución agrícola. Aumento progresivo de la producción gracias a la inversión de los propietarios en unas nuevas técnicas y sistema de cultivo, además de la mayor parte del uso de fertilizantes. El desarrollo de la capital comercial, las máquinas se aplicaron a los transportes y a la comunicación iniciando una enorme transformación. Ahora las relaciones entre patronos y trabajadores son únicamente laborales y con el fin de obtener beneficios. Cambios demográficos o sociales. La modernización de la agricultura permitió un crecimiento demográfico debido a la mejora de la alimentación. También hubo adelantos en la medicina y en la higiene. De ahí que creciera la población. También hubo una migración del campo a la ciudad, porque la ocupación en labores agrícolas disminuyó mientras crecía la demanda de trabajo en las ciudades. La revolución industrial estuvo dividida en dos etapas, la primera del año 1750 hasta 1840 y la segunda de 1880 hasta 1914. Todos estos cambios trajeron consigo consecuencias tales como demográficas, traspaso de la población del campo a la ciudad, migraciones internacionales, crecimiento sostenido de la población, grandes diferencias entre los pueblos e independencia económica. Económicas, producción en serie, desarrollo del capitalismo, aparición de las grandes empresas, intercambios desiguales. Sociales, nace el proletariado y nace la cuestión social. Ambientales, deterioro del ambiente y degradación del paisaje, explotación irracional de la tierra. A mediados del siglo XIX, en Inglaterra se realizaron una serie de transformaciones que hoy conocemos como revolución industrial, dentro de las cuales las más relevantes fueron: la aplicación de la ciencia y tecnología permitió el invento de máquinas que mejoraban los procesos productivos. La despersonalización de las relaciones de trabajo, se pasa desde el taller familiar a la fábrica. El uso de nuevas fuentes energéticas, principalmente el carbón. La revolución en el transporte, ferrocarriles y barco de vapor, y el surgimiento del proletariado urbano. La industrialización que se originó en Inglaterra y luego se extendió por toda Europa no solo tuvo un gran impacto económico, sino que además generó enormes transformaciones sociales. Como consecuencia de la revolución agrícola y demográfica, se produjo un éxodo masivo de campesinos hacia las ciudades. El antiguo agricultor se convirtió en un obrero industrial. La ciudad industrial aumentó su población como consecuencia del crecimiento natural de sus habitantes y por el arribo de este nuevo contingente humano. La carencia de habitaciones fue el primer problema que sufrió esta población socialmente marginada. Debía vivir en espacios reducidos, sin comodidades mínimas y carentes de higiene. Se sumaban jornadas de trabajo que llegaban a más de 14 horas diarias, en las que participaban hombres, mujeres y niños con salarios miserables y carentes de protección legal frente al liderazgo de los dueños de las fábricas o centros de producción. Como contraste al proletariado industrial, se fortaleció el poder económico y social de los grandes empresarios, afianzando de este modo el sistema económico capitalista, caracterizado por la propiedad privada de los medios de producción y la regulación de los precios por el mercado, de acuerdo con la oferta y la demanda. En este escenario, la burguesía desplaza definitivamente a la aristocracia terrateniente, y su situación de privilegio social se basó fundamentalmente en la fortuna y no en el origen o la sangre. Frente a la situación de pobreza y precariedad de los obreros, surgieron críticas y fórmulas para tratar de darle solución. Por ejemplo, los socialistas utópicos, que aspiraban a crear una sociedad ideal, justa y libre de todo tipo de problemas sociales. Una propuesta más fue el socialismo científico, de Karl Marx, que proponía la revolución proletaria y la abolición de la propiedad privada. También la Iglesia Católica, a través del Papa León. Estos elementos fueron decisivos para el surgimiento de los movimientos reivindicativos de los derechos de los trabajadores. Durante el siglo XX, en medio de los procesos de democratización, el movimiento obrero lograba que se reconocieran los derechos de los trabajadores y su integración a la participación social. Más ejemplos de tendencias que buscaron soluciones fueron los nacionalismos, así como también los fascismos, en los cuales se consideraban a los obreros y trabajadores como una parte fundamental en el desarrollo productivo de la nación, por lo que debían ser protegidos por el Estado.